Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta charla de Entre Canos. Hoy tenemos una conversación muy interesante con Gerardo Saldúa Macías, que es Headhunter, coach y mentor con más de 20 años de experiencia en la industria de recursos humanos. Y fíjense que lo que vamos a hablar es un tema muy interesante, crisis y crisis en encontrar un empleo, en fin, ya nos dirá él, pero él tiene una carrera muy, muy amplia. Representa además a dos firmas transnacionales en México, HR Alliance y Training and Coaching. Actualmente dirige su experiencia en reinventar personas y organizaciones a través de procesos de sensibilización individuales y grupales y en niveles directivos, gerenciales y mandos medios. Ha contribuido en la transformación de más de 2.500 personas, fíjense en eso, ¿eh? Y ha aportado para importantes empresas nacionales e internacionales como Nissan, Volkswagen, Toyota, BMW, Pemex, Coca-Cola, Continental, Grupo Modelo, Cemex. Ahí mi corazoncito me duele porque yo trabajé en Apasco, pero bueno, él trabajó para Cemex, Tyson Group, Bosch, GM, entre otras. Cuenta con formación en ingeniería mecánica, un MBA en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, liderazgo y desarrollo organizacional en universidades de prestigio. En fin, es miembro de asociaciones internacionales de coaching y recursos humanos y posee certificaciones profesionales en coaching, mentoring y evaluación de competencias. Es autor de 4 libros: Mindset en Acción, Aprendiendo a Perdonarme, Mis Metas y De Cero a Oferta. Él imparte seminarios y conferencias de crecimiento y desarrollo personal por muchos lados, y tenemos la suerte de contar con él en esta charla en las que nos va a platicar qué onda con los mayores, qué onda con el empleo, qué onda con la proyección y los dolores que podemos sentir como mayores que a veces nos prejubilan en los 45 y ya no conseguimos dónde ubicarnos. Gerardo, gracias por estar aquí. Cuéntanos, por favor. Al contrario, gracias Luis por la invitación. Es un honor ser parte de este proyecto que desde que escuché de tu parte me pareció muy interesante y como lo llegamos a conversar, a mí me gusta aportar, me gusta compartir la vida como tú y yo lo intercambiamos en nuestras charlas, pues nos ha dado mucho y ahora nos toca regalar un poquito de todo ese bagaje de experiencias, de conocimientos y ahora con el valor de esta tecnología que está increíble, cuando platico con los jóvenes les digo, caray, qué privilegio estar con esta tecnología. Y pues bueno, voy a iniciar con la charla. Déjame compartir la presentación que preparé para hoy. Nada más te quiero pedir que me confirmes si se puede ver bien, Luis, por favor. Adelante, se está viendo perfecto. Gracias. Entonces, como les comentaba, es un honor para mí poder compartir este tema, que es un tema en inicio, podríamos decir, desafortunado, es un tema difícil de compartir, pero pues bueno, suele suceder que en ocasiones pues somos despedidos y va a depender de nosotros el cómo ver este proceso. En realidad, en mi proyecto, como lo platicó ahorita Luis, he trabajado como coach y mentor y a mí me gusta dar el enfoque de que en lugar de ser una crisis es una oportunidad. Si lo vemos desde lo que nos sucedió en el 2020 con esa experiencia dolorosa para varios y incluso que llegamos a perder familias, empleos, empresas, en fin, yo estoy seguro que si hiciéramos unas sumas y restas, pues al final salimos fortalecidos y una de las muestras pues es lo que estamos haciendo ahorita. Antes se veía la tecnología como algo frío, como algo que no tenía valor y lo más importante es que pues el propio probar, el propio intentar nos ha dado la oportunidad de ver que pues hemos evolucionado, hemos aprendido y en ese aprendido y evolucionado pues ahora tenemos grandes privilegios y gran parte de lo que voy a exponer el día de hoy es cómo si sufrí un despido, si fui parte de un recorte,
si trascendí en un proceso reorganizacional, cómo enfrentarlo y algunas de mis experiencias, como lo platicaba Luis, su servidor trabajó por lo menos los últimos 15 años en empresas transnacionales en el área de recursos humanos y me tocó estar del lado en donde pues tenía que dar las gracias a personas y también hubo un momento en que pues a mí me tocó esa parte en donde me dicen, Gerardo, pues hasta aquí. Entonces lo que he recopilado en esta presentación pues ha sido primero experiencias que yo he propiciado en personas que se cumplió su ciclo, hubo una reorganización, qué sucedió y ahora lo quiero ver desde el otro lado, qué podemos hacer y cómo podemos atender este proceso. Y bueno, Luis ya platicó parte de mi trayectoria profesional. La verdad es que me siento congraciado de haber sido parte de un proyecto para varias empresas y mi última alineación pues fue relacionado con personas y a lo que me dedico ahora pues es a trabajar en la parte de coach y mentor. Contribuyo para apoyar a personas en el fortalecimiento de su proyecto de vida y al final de cuentas pues es una carrera que todos tenemos, el vivir día a día con sueños y con proyectos. Mi filosofía como profesional pues es propiciar un bienestar y un crecimiento en las personas, tener una innovación y un emprendimiento en lo que estamos haciendo. Uno nunca termina de aprender, uno siempre tiene que explorar nuevos proyectos, nuevas oportunidades. Y un lema que yo patenté desde mi proyecto creado como gerardosaldúa.com, yo todo trato de verlo como una alquimia personal, una transformación de oro en las personas, desde adentro, desde su forma de pensar, desde su forma de actuar, desde cómo afrontar esos proyectos, esos bloqueos aparentes y cómo en nuestro reto podemos salir adelante. Entonces, algunos pensamientos que yo tengo y que me identifican en esta forma de pensar, pues uno de ellos es de Paulo Coelho, un libro extraordinario que se llama El Alquimista, en donde dice que la alquimia existe para que cada uno busque su tesoro, lo encuentre y después quiera ser mejor que su vida anterior. O sea, es evolucionar. Algunos le llaman Kaizen, algunos le llaman la joya, algunos le llaman el tesoro. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo para encontrar nuestra transformación en esa alquimia personal? Y mi lema, pues, es transformar la propia alquimia como un autodescubrimiento, donde cada desafío es un catalizador y pues estamos destinados a ser un valor. El estar aquí, el tener la oportunidad de respirar, me voy a ir hasta esos extremos, esa oportunidad de sonreír, de un amanecer, de un atardecer, pues quiere decir que tenemos todavía que dar, tenemos que seguir. Y esto afortunadamente el acompañamiento se tiene con personas y con proyectos individuales que tenemos que aportar valor en las empresas. Me voy a ir ahora sí a la parte del contenido de la presentación. ¿Qué hacer al ser despedido de tu trabajo? Algunos aspectos importantes. Voy a leer los más trascendentales en el afán de que le voy a compartir a Luis un material extenso sobre este tema para que por favor, Luis, tú como consideres compartirlo para las personas que sean interesadas, puedan tener acceso al material completo y les pueda servir de guía. Gracias, sí. Dice en un inicio, en el momento en que somos despedidos, puede ser que una opción es buscar qué hacer para recuperarme. El despido pues puede sentirse como el fin del mundo. Lo digo por experiencia propia. Dentro de mi proyecto profesional yo también fui parte de esa situación en donde sientes que el mundo se te viene encima, pueden causar preocupaciones financieras, sociales, cómo van a reaccionar mi familia, mis hijos, cómo voy a afrontar ese proceso para poder seguir
en este camino y cómo trascender en esos proyectos importantes que sean parte de mi futuro profesional. ¿Qué hacer y qué decir para asegurarte de que tu salida sea limpia y profesional? Normalmente, como una persona natural, pues lo primero es el rechazo, lo primero es el cómo es posible, ¿por qué a mí? La negación. Sí, señor. Que ahorita voy a poner un poco más adelante en un ciclo del duelo, que es el que vivimos y que está comprobado que cada uno de nosotros, pues tenemos que atenderlo. En ocasiones queremos brincarlo y pues bueno, los expertos en emociones dicen que no lo brinques, atiéndelo. Entonces, ¿cómo avanzar? La recomendación es, aunque suene un poquito complicado, pues hay que tomarla con calma. Es un hecho que ya está ahí. O sea, lo que está sucediendo, y te lo digo desde recursos humanos, no hay vuelta atrás. Por más que digas, por más que lo niegues, por más que lo rechaces, por más que te opongas resistencia, la decisión está tomada. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Mi sugerencia es respirar, tomarlo con calma y al mismo tiempo poner una atención plena para permitir que las emociones fluyan a través de nosotros y que nos permitan trabajar en ese proyecto de un nuevo empleo. En el momento en que esto se da, pudo haber sido culpa mía o pudo no estar bajo mi control. Gran parte de esto incluso se debe de buscar que nos lo expliquen, que nos digan qué sucedió, por qué se tomó esa decisión. Con frecuencia, yo lo que digo cuando me toca entrenar a reclutadores o a personas de recursos humanos, siempre les digo, dale la oportunidad a que la persona lo asimile y en esa asimilación explícale qué sucedió, en un afán constructivo, porque los hubiera no existen. Lo que existe es cómo vamos a salir de esta situación y qué vamos a aprender. Entonces, el entender que es un aprendizaje, una realidad de nuestra vida es que siempre aprendemos, nunca terminamos de aprender. Cualquier situación es un aprendizaje, lo digo en experiencia propia. Hace pocos años me dio la vida la oportunidad de ser abuelo. ¡Wow! ¡Qué aprendizaje! ¡Qué aprendizaje ver a los pequeños ahora en un nivel diferente! Entonces, con este ejemplo personal, nos sucede a cada uno de nosotros el que nunca terminamos de aprender. Y lo más importante es que esta experiencia nos permita seguir adelante. Ese es el verdadero reto. Una vez asimilada la noticia, una vez habiendo tomado algunas respiraciones, que esto se puede dar en 10, 15, 30 minutos cuando eres informado que estás ante el escritorio y que te dieron esta noticia, viene un momento en donde empiezas a pensar, ¿qué voy a hacer? Y empiezan las interrogantes, ¿qué sucedió? Normalmente cuando esto ocurre, cuando me toca dar acompañamiento, hay personas que dicen, es que algo raro está pasando en la empresa y siento que próximamente voy a formar parte de la mayor empresa del mundo. Le llaman así cuando alguien va a ser despedido, le dicen que la mayor empresa del mundo. Entonces es prepararse, es estar atento y si es posible, pues habla con el gerente del área o con el área de recursos humanos. Normalmente yo lo que recomiendo es tener algunas reuniones antes del despido final. Si es una empresa, tiene la obligación de explicarte qué sucedió, por qué tomó esa decisión. Si te dicen fue una decisión de estructura organizacional, pues así como tal, no tienes que cuestionar más.
Y vuelvo a repetirlo, aunque cuestiones, aunque te molestes, aunque digas, la decisión está tomada, Ni cómo cambiarla, ¿verdad? ¿no? Y lo más triste es que como estamos en la parte de la negación, pues empieza uno, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y empieza uno a buscar cómo culpar. Y en ese, después de culpar, pues al final de cuentas nos quedamos solos y solo pues despilfarramos tiempo y energía buscando darle nuestro acomodo. Entonces yo digo, trata de asegurar el entender por qué te describieron. Recomiendo tenerlo por escrito. Puede ser que recibas una respuesta no deseada. Puede ser que quieras conocer tus áreas de mejora y qué pudiste haber hecho, según el jefe, puede ayudar en tu próximo empleo. Recordemos que nuestra estadía en una empresa es temporal. La Desafortunadamente, silla es prestada, sí, Gerardo. señor, es temporal. Yo les digo a las personas, mira, aquí puedes estar 3, 5, 10, 15 años. No lo sé. Y tú no lo sabes tampoco. Entonces, si vas a estar 3 años, 5 años, vívelos y el momento en que se llegue ese adiós, recibe la retro para tu próximo empleo. Y puede ser un próximo empleo o puede ser un próximo proyecto profesional, que es como en el que estamos ahorita, por ejemplo, Luis y su servidor. Yo trabajo ya por mi cuenta, ya tengo mi proyecto, tengo mi propia empresa, mi propio negocio de consultoría. Luis supongo también lo visualiza así. Tal cual. Entonces, puede ser que sea un empleo, puede ser que sea tu proyecto. ¿Qué estás aprendiendo de eso que sucedió? Entonces, es natural necesitar tiempo para procesar lo sucedido. En esto de procesar lo sucedido puede ser que necesites estar solo, puede ser que necesites algún acompañamiento de alguna persona profesional, de algún coach, de algún mentor, puede ser que necesites tener charlas con tu esposa, con tus hijos, si tienes la oportunidad de tener a tus padres, con tus hermanos, con alguien que sientas la confianza de tenerlo a tu lado. Por supuesto. Entender, el comprender, te da la pauta para aprender a ese futuro que seguro está por llegar. Asegurar tener el por qué te despidieron, puede ser haber sido un recorte, una reestructuración, y pues bueno, es qué aprendiste de ese proceso. Como lo decía, pueden haber sido cambios estructurales, pueden haber sido situación propia de la empresa, y lo digo ahorita en la parte de las empresas automotrices, pues lo que está sucediendo con este nuevo orden mundial en la parte comercial, en donde pues se ha visto y se ha escuchado que cierran empresas completas. Sí. Por más que uno lo vea de otra forma, pues es un hecho. Entonces el hecho hay que tomarlo como tal. Nos decían nuestros abuelos, Luis, hay que tomar el toro por los cuernos. Sí. Entonces enfrentarlo. Y bueno, al final de cuentas, lo que yo siempre recomiendo es trata de tener una buena referencia. Trata de tener un documento que hable lo mejor de ti, una carta de recomendación, una referencia de recursos humanos. O sea, que tengas un documento en ese proyecto que está por llegar que te dé pauta para generar confianza. Una de las partes elementales cuando nosotros desde recursos humanos contratamos a alguien, siempre voy a tocar a la puerta o a las puertas de atrás. ¿Qué sucedió en tus empleos anteriores? Platicaba sobre el proceso del ciclo emocional, le llamamos nosotros proceso de duelo, que esto normalmente lo ligamos cuando es la pérdida de un familiar. Déjenme decirles que la pérdida de un empleo está equiparado emocionalmente con la pérdida de un familiar cercano. Sí. ¿Por qué? Pues porque tienes una tranquilidad, una seguridad, una estabilidad, una rutina que más que tú ya la hayas adoptado, pues también está en esa rutina tu esposa, tus hijos, tu familia, todo tu ciclo del primer círculo está en ello. Entonces,
Cuando este proceso se presenta es un choque. Y si no entendemos que es un proceso, si no entendemos que son etapas que tenemos que vivir, pues a pesar de que hayan pasado meses o años, me ha tocado casos de personas que acompaño que ya pasaron 3, 5 años y todavía su lema principal es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Entonces, sabemos personas, por ejemplo, su servidor trabajó para una empresa 18 años y créanme que aunque ya ha pasado tiempo de eso, por lo menos 1 o 2 veces a la semana viene a mi mente todo lo que pasó en esa etapa, pero ya no vivido como un reclamo ni como una negación, es como una aceptación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para que este proceso fluya? Para algunos puede ser días, semanas, meses o incluso años. Algunos lo podemos vivir de manera individual, algunos necesitamos acompañamiento. Una de las partes en donde perdemos a un familiar viene el proceso de acompañamiento por especialistas en la parte del acompañamiento cuando hay una pérdida de algún familiar, que en este caso también te pueden apoyar en la pérdida de un empleo. Mi sugerencia es cuando esto se presente o si recién lo acabas de vivir, evalúa en qué etapa te encuentras. Puede ser que digas, no, pues ya estoy en la aceptación. Pregunto, ¿tuviste ese choque? ¿Tuviste esa negación? Porque desafortunadamente algunos ya nos vemos aquí, pero todavía de repente regresamos a estas frases. Sí, claro. Oye, y qué importante es tener una red de apoyo. Sí, señor. Este grupo, este proyecto que tú lidereas, Luis, es increíble porque hay personas que compartimos. Me voy a poner un ejemplo, y espero proporcionarlo en el afán positivo. Es como el grupo de los AAA, en donde están y comparten los retos, lo que han logrado y apoyan a la persona que está iniciando en ese proyecto de mejora. Es exactamente lo mismo. Esto que te estoy compartiendo es de alguien que lo vivió como actor y que lo vivió como cliente, de los dos lados. Sí, sí, Entonces, mi énfasis principal en este proceso del duelo es, así como decimos algunos, relájate, comprende, apóyate. Eh, Me toca atender en ocasiones a personas jóvenes que viven este ciclo y les digo, bueno, pues una realidad es que primero tienes que aceptarlo. Es como alguien quiere evolucionar en alguna habilidad o en alguna competencia. Primero tienes que aceptar que estás en una situación en donde requieres mejorar. Porque si no aceptamos, si no llegamos a la parte final, no viene la mejora. claro. Sí, claro. Sí, tienes que pasar la hoja, ¿verdad? Sí, señor. Y déjame irme más allá, Luis. A algunos les digo, no es dar vuelta a la hoja, es cambiar de libro. Ah, sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Sí, sí. Bien, entonces, un elemento clave, pues, es la salud, porque al final de cuentas tus amaneceres, tus despertares van a ser diferentes. Tu forma de dormir, tu forma de conciliar el sueño, tu forma de estar pensando en la parte financiera, en la parte emocional, en la parte de cómo gestionar para avanzar, pues tiene que fincarse en esa salud física. Y un comentario aquí que normalmente yo hago cuando me toca atender personas en estas situaciones, debes de atender lo físico como prioridad. Sí importa tu esposa, sí importan tus hijos, sí importan tus padres, tus hermanos, todos importan, pero ¿quién crees que importa más en este proceso? Pues tienes que estar bien tú para poder estar bien con los demás. Sí, señor. Entonces, primero tengo que cuidar mi actividad física, mi alimentación, mis emociones, mi descanso,
mi comunicación con mi esposa, con mi pareja, porque si no empiezas desde ti, pues es imposible dar. Si no tengo algo, ¿cómo lo voy a dar? claro, Entonces, lo primero es atendernos nosotros. Segundo, viene el afán de mantener una actitud positiva, una actitud de pensar en una manera en donde fue por algo que viene más grande. Yo lo que siempre he dicho es cuando veo personas que dicen, pero tenía un buen puesto, estaba en una buena empresa, ganaba bien. Ok, ¿ya terminaste de desinflar el globo? Un ejemplo que les digo, agrega al final la letra I. Es que tenía esto. Y es que perdí esto. Y es que ahora tengo que buscar otro empleo. Y entonces, al final de cuentas, la actitud positiva es el entender cómo puedes concentrarte para fortalecer varios aspectos en tu vida. Y buscar el lado bueno, ¿verdad? Quizá no te gustaba todo de tu trabajo, tal vez no te conectabas bien con tus compañeros, pues ve el lado favorable en este nuevo proyecto. En aquel proyecto no tenía muchos compañeros, bueno, ¿qué va a hacer de ti para hacerlos? No es que en aquella ocasión no pude crecer al puesto que yo quería, bueno, en esta oportunidad, ¿qué vas a hacer? En un término matemático, su servidor trabajó como ingeniero algunos años, se vino un esquema, Luis, que quizá tú lo recuerdas, que se llamaba reingeniería. sí, claro. Yo tomé un diplomado en ingeniería de negocios en el ITAM. Claro que lo conozco. Entonces, ¿qué hacer para todo aquello que hiciste? En una forma imaginaria, diga, ok, tengo la mesa nuevecita, limpiecita. ¿Por dónde voy a pensar para que mi proyecto sea más fuerte? Claro, Entonces, el cuidar de ti, enfocarte en esas cosas que quizá como siempre estabas desde el amanecer hasta el anochecer, a muchos de nosotros nos tocó salir de noche de casa y nos tocó regresar ya oscuro, en donde regresabas y veías a tus hijos, pues prácticamente les diste el beso cuando te fuiste, apenas iban a levantar y les vas a dar el beso cuando ya están sí, dormidos. Entonces, todo aquello que descuidaste, empezando desde tu salud, empezando desde tu atención, desde la parte de la familia, acompañamiento con los hijos, fortalecimiento, ese exceso de peso, ese no tener tiempo para hacer ejercicio, pues que se hace un momento para revisar tu salud física, mental y emocional. claro, claro, por supuesto. Y bueno, procurar dormir, hacer ejercicio y bueno, atender en base a cómo te sientes. Hay personas que sufren este proceso y lo primero que dicen, mira Gerardo, me voy a desconectar un mes, voy a tener creo que largas charlas con mi esposa, con mis hijos, nos vamos a desconectar unos días para poder emprender este nuevo proyecto. Claro, Y ese nuevo proyecto que la mayoría de las veces, y lo digo con causa, la mayoría de las veces cuando se da una situación de despido, existe una alta probabilidad de que construyas un, una realidad mejor que la anterior. ¿Desde qué punto lo quieres ver? Si tú quieres, si tú cambias tu forma de ver las cosas, en automático las cosas cambian. por Esa supuesto. parte emocional, mental, tiene que ver de cómo afrontas esta situación. El siguiente esquema es cómo estás fijando esas nuevas metas, cómo estás definiendo y reevaluando objetivos personales. Hay una metodología que yo recomiendo mucho, es la metodología SMART, que en esto puedes encontrar información en internet y en el material que voy a compartir. Ahí viene cómo definir tus metas, cómo establecer los plazos, porque recuerda que todo aquello que se quiere mejorar pero no se mide, pues prácticamente se puede perder. Claro, Necesitas evaluarlo, necesitas medirlo. ¿Qué necesitas? Una parte importante es descubrir el tiempo para tu vida, ya lo platicábamos hace un rato. Quizá
puedas crecer en tu carrera y que esos crecimientos y esos trabajos se alineen con los requisitos que tú quieres al final de la carrera. Recordemos en esto que el ser feliz no es llegar a la meta. El ser feliz es disfrutar el camino para Sí, llegar a la meta. sí, 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 completamente de acuerdo contigo, ¿eh? Entonces, buscar trabajo puede intimidar. De repente necesitamos ayuda. Hay personas que estuvimos mucho tiempo en la empresa y dicen, híjole, pues es que antes yo llevaba mi solicitud y los dejaba en vigilancia de las empresas. Pues, ¿qué crees? Ya no es así. No, es que antes yo le decía a personas y me recomendaban y iba. Pues ya no es así. Oye, antes ponías hasta el nombre de la maestra del kinder. Sí, y ya no. No, ya no. Entonces, si todo ha cambiado en ese tema de la empleabilidad, de cómo postularte, pues ahora tienes que cambiar tú. Entonces, es aprender cómo, qué ha cambiado de lo que yo hice y qué tengo que hacer diferente. Y en esto yo menciono un ejemplo. La solución de los problemas de antes. Se quitó tu audio, tu micrófono se apagó. Lo puedes Perdón, activar. Ya está. perdón, perdón, por si quieres después ajustar esta parte, Luis. Sí, sí. Platicaba sobre el proceso de cómo solucionar un problema hace 5 años y no necesariamente la misma medicina te va a servir para este tiempo. La medicina es diferente. La forma en que tú te vendías profesionalmente ahora es diferente. Sí. Entonces ahora tienes que tomarte el tiempo para revisar tus habilidades. ¿Dónde puedes mejorar? Tal vez haya que tomar algunos cursos para actualizarte. Tal vez tienes que entender que estuviste mucho tiempo en un mismo rol y aunque te creías experto, en el momento en que te vas a vender, te puedes dar cuenta que hay cosas que han cambiado. Ujú. Entonces, ese actualizar tu CV, ese entender que el trabajo que hacías para puestos similares, pues puede ser que ya no sea igual y tienes que cambiar de área profesional. Esta herramienta yo la llamo FODA personal. Es cuando acudes como si fuera un check-up médico. Entras, anteriormente en nuestros tiempos, Luis, entrabas un check-up médico y te entrabas al hospital de 3 a 5 días y salías con un reportote así de hojas de todo lo que decían en las diferentes funciones de nuestro organismo. Y el médico al final te decía, aquí están las 5 acciones que tienen que hacer. Pues eso también puede existir desde la parte de las habilidades, de los conocimientos, de las aptitudes y empezar a tomar manos en la acción. Entonces, aquí es donde puede entrar un coach, un mentor, un facilitador o alguien que tenga conocimiento sobre cómo evaluar esas habilidades. En el momento de perder un empleo, será una parte en donde hay que hablarlo en positivo más que en negativo. De repente no nos damos cuenta, pero el repetir tantas cosas en un tono negativo nos trae a que sigamos pensando en eso. Claro. Va a haber una parte del proceso en donde ya no lo debes de hablar en negativo, debes de hablarlo en positivo. Esto se dio por algo que viene mejor. Esto se dio porque voy a encontrar una mejor oportunidad. Esto se dio porque estoy visualizando un proyecto personal. Esto se dio porque era el momento adecuado para yo emprender. Ese ser honesto y no ocultarlo. Y esto lo digo desde el momento en que puedes ir a una entrevista de empleo, vas a la entrevista de empleo, desde ahí cuenta cómo te expresas de lo que te sucedió en tus etapas anteriores. Porque puede ser que digas, no, es que X en una forma despectiva, a que digas, bueno, pues agradezco a la empresa en que me dio la oportunidad de trabajar para ellos 3 años, 10 años.
pero ahora estoy aquí y estoy dispuesto a un compromiso superior. Ese simple comentario, esa simple expresión te abre la puerta hacia un proyecto diferente. Sí, cambia cómo te percibe que te está entrevistando, ¿no? Y señor. Y aquí voy a agregar un punto que en ocasiones sucede. Quizá tuvimos malos jefes, quizá de los jefes que tuvimos alguno o dos, no me sentí a gusto con ellos, quizá algunos compañeros no eran buenos. No lo expreses, bórralo de tu cassette. Recuerda lo bueno, recuerda lo aprendido, recuerda lo que te aportó valor y exprésalo en las entrevistas. Estoy agradecido con las personas que me dieron esa contribución, estoy agradecido con la empresa que me dio la oportunidad de tener esta posición, pero ahora quiero hacerlo con ustedes. Esos simples, eh, esas simples expresiones, esas simples palabras, le dan un enfoque diferente a tu perfil profesional. Wow. Voy a pasar ahora a uno de los elementos clave que a través del tiempo me he dado cuenta que son de vital importancia y es tu red de contactos. En algunos le llaman networking. Es el momento de contar a quienes pueden ayudarte. Es el momento de buscar a colegas, clientes, proveedores, amistades, personas que sientas auténticas y que sientas que pueden ayudarte en este proyecto que estás por emprender. Sí es importante estar en las redes de empleabilidad, aprender cómo funcionan los sitios de empleo, que más adelante, Luis, si quieres, programamos una siguiente sesión de cómo buscar empleo, qué hacer para que esas oportunidades lleguen a ti. Lo que yo quiero expresar en esto es que te puedes sorprender en el momento que hagas una lista de todas esas personas que conoces y que pueden acercarte para esa oportunidad que tú buscas. Excelente, claro que sí. Una razón para que muchas personas, por las que muchas personas no encuentran empleo, es que no hacen el suficiente networking. Quizá a algunos de nosotros les tocó trabajar una parte de nuestro proyecto de vida en empresas de multinivel. Rescatando la metodología que tenían esas empresas, una de las actividades que primero nos decían, esa es una lista de 100 personas conocidas. No es que nomás conozco 40. No, búscale. Y de repente pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5 días. Y ya cuando vas llegando a 100 te dicen, ¿qué crees? Vas a ser 150. Ah, ok. Pues sorpresa. Si juntas las 150 personas que conoces y que puedes compartirle tu proyecto para que ellos estén enterados de qué estás haciendo y cómo pueden apoyar y aportarte valor. El networking es un elemento clave para este proyecto de nuevo empleo. Mira. Atendiendo la parte de, déjame ver que no ha cambiado ahorita. Espérame tantito. Ya. Algunos pasos en la parte de la búsqueda, a partir de que ya definimos el networking, a partir de que estuvimos identificando cómo evolucionar en este nuevo proceso, que como repito, para algunos puede ser días, semanas, y algunos puede llevar meses, pero debemos de entender de que ese proceso tiene que llegar si yo lo gestiono. Si no lo gestiono, no va a llegar. Aquí menciono algunos de los pasos que hay que hacer a partir de que ya estamos entrando a la parte de la evolución, de la aceptación. Aquí menciono algunos de ellos. Primero es diseña un perfil, diseña un currículum, Ujú. diseña un documento que hable de ti. Y esto te puede llevar quizá al uso de la tecnología. Si manejas la tecnología, es fácil. Si no la manejas, es el momento de aprender qué hacer para poder conocer el uso de la tecnología. ¿Qué es lo que tienes tú que atender
para que esta situación te permita evolucionar profesionalmente y aprender a diseñar un CV. Y esto digo aprender porque me ha tocado entrevistar personas y en el momento que le digo, oye, es que aquí creo que tu CV está mal en esto, por instinto natural dicen, es que lo hizo mi hija o es que me lo hizo otra persona. Entonces eso da pauta a que el reclutador no tenga la creencia al 100% de lo que ahí está escrito. Claro, sí, claro. Hay que aprender, si no tuviste la oportunidad de aprender Word, pues es el momento de que aprendas Word. Si no has aprendido a cómo capturar en una computadora para hacer un formato escrito, es el momento en donde tienes que hacerlo. Y bueno, vienen una serie de pasos, que eso sería parte de otra charla, de qué es lo que yo recomiendo hacer para poder atender ese plan de búsqueda laboral. Y bueno, como una parte final y cierre de este proceso de cómo atender una crisis o una oportunidad, si has sido recién despedido, si en un corto tiempo perdiste tu empleo, si estás visualizando que algo va a suceder o si estás escuchando que algunas de las personas van a salir de la empresa, pues esta plática va enfocada a eso. Y ya como resumen principal de lo que he expuesto, una de las partes importantes es conocerte a ti mismo para acelerar ese proceso de transición. Identifica lo positivo, identifica las fortalezas, cuál es tu estilo de trabajo y tus valores, viendo desde un afán de construir, desde un afán de fincar hacia lo que viene. ¿Qué es lo positivo? Y por eso lo pongo en afán verde. Define objetivos personales y profesionales. Sé claro en ello, directo y realista. Básate en tus fortalezas, que es aquello que tú manejas fuerte. Si tú estás en el área de ingeniería, mi especialidad era planos, mi especialidad era análisis de costos. Escríbelo, redáctalo. Recomiendo también hacer un plan de vida personal, familiar, de salud y de vida, y aquí me atrevería a agregar la parte económica. Cuando estás en un proceso de pérdida de empleo, lo primero que tienes que cuidar es tu presupuesto. Quizás sea el momento de hacer un análisis para revisar cuánto gastamos, en qué podemos reducir, porque lo ideal es que hagas un análisis de cuánto tiempo hacia adelante puedes estar sin empleo. Y al mismo tiempo, bueno, como le decía hace un rato, capitalizar las relaciones. Mientras más edad tenemos, lo tengo comprobado, la posibilidad de que llegues a ese siguiente empleo o esa siguiente oportunidad profesional va a ser a través de las relaciones. Evaluar tu situación económica, bueno, lo mencionaba hace un rato que viene aquí más abajo, y definir cómo va a ser ese nuevo tiempo de tu vida. Quizá dices, estamos gastando mucho dinero en alguna parte, pues es el momento de revisarlo. Quizá es el momento de atender y hacer un análisis de pagar deudas, de empezar con lo mínimo gasto que se pueda. Y esto en ocasiones requiere de que alguien te acompañe, de que alguien esté contigo. Planear tus actividades y dar seguimiento adecuado. En esto las esposas son un brazo derecho elemental. En ocasiones como varones no nos damos cuenta de muchos detalles, pero la esposa puede ser un aliado estratégico en esto. De repente nos puede jalar las orejas, de repente nos dice cosas. Pues bueno, dicen que las mujeres tienen, ¿cuál sentido, Luis? ¿Cuál sentido? ¿El sexto sentido? A ver. Las mujeres tienen un sexto sentido que nosotros no tenemos. Ajá. Ellas prevén muchas cosas antes de que sucedan. Sí, eso es cierto, completamente cierto. Bien, y pues bueno, en la parte que expongo en esto, me toca decirlo que afortunadamente en este esquema del crecimiento y de la evolución, pues entender
que cada uno de nosotros tenemos situaciones que podemos ir desarrollando para crecer, para atender ese proceso de un nuevo proyecto, una nueva oportunidad, y en esto pues implica el ver diferente la situación y el entender cómo podemos llegar a un nuevo proyecto de vida. Entonces, esta fue mi presentación, estimado Luis. Espero haber cumplido con la encomienda. Te voy a hacer llegar el material para que lo puedas compartir con quien tú consideres. Muchas gracias, muy, muy interesante, muy completo, revelador, porque hay cosas que uno a veces se imagina, pero que no lo sabes a ciencia cierta. Eh, Eso de explicar que uno fue despedido y explicarlo de buena manera. Hubo un recorte, hubo una reorganización, hubo tal, pero aquí estoy listo para el nuevo reto que se me presenta. Y aquí te preguntaría, Gerardo, ¿qué haces? ¿Cómo explicas cuando quieres emprender, cuando creas tu propio negocio y cuando ves que no funcionó como te esperabas y tienes un tiempo de vacío y no quieres decir, pues quise emprender pero fracasé, ¿no? No lo quieres plantear así. ¿Cómo le explicas a un reclutador que tienes un espacio vacío en tu currículum y que tú sabes que lo tendrías que llenar con eso? Sí, mi primer comentario es hacer lo posible por aprovechar el tiempo. Puedes emprender un nuevo negocio, pero al mismo tiempo fortalecer tus habilidades. El emprender un negocio no te lleva todo el tiempo, quizá te lleva un 50% de tu tiempo. Sí, Tendrás quizá un 20 o un 30% en donde puedas aprender algún nuevo oficio, alguna nueva habilidad o alguna metodología. Lo claro. que yo digo es, si pueden pasar 6 meses, un año en donde tu negocio no funcionó, puedes decir que estuviste trabajando por un proyecto específico y mencionas el proyecto. Estuve trabajando para un proyecto, pero al mismo tiempo estuve trabajando en fortalecer mis habilidades de cómputo, de trabajo en equipo, de todo lo que se refiere a la parte de conocimiento de la inteligencia artificial, ahora que estamos en ese tema. O sea, es decir, emprendí un proyecto temporal, pero aproveché para fortalecer estas habilidades. Esos espacios en donde no puedes explicar qué sucedió pueden convertirse en situaciones negativas. Claro. Por eso uno de los temas que veríamos ya cuando tú lo consideres, Luis, es cómo prepararse para una entrevista. ¿Qué decir y qué no decir? No estoy diciendo mentir. Hay cosas que sí se tienen que decir y hay cosas que se tienen que guardar. Pues sí, no hay que ser de repente tan obvio, pero tampoco mentir, no se trata de eso. Sí, señor. Y eso a cualquier edad, no solamente de mayores, sino los jóvenes y a cualquier edad. O sea, tienes que ser transparente y franco, sobre todo veraz, ¿no? Honesto. Sí, señor. Y ya para terminar, Luis, si me lo permites, es el entender que el proceso de crecimiento tiene etapas en la vida. Y hay un momento en donde tienes que tomar decisiones. Porque esos tiempos de nosotros, Luis, en donde decías, me contraté aquí y aquí me voy a jubilar, ya no existen. Eso No, ya no es posible. no. Tienes que evolucionar. Y una de las partes en donde yo trabajo con jóvenes es decirles, quizá vayas a trabajar en una empresa 3, 5 años y después de ese tiempo tienes que emprender. Tienes que atender tu propio proyecto profesional. Pues sí, Y en ese emprendimiento, pues viene la parte también económica, ese ahorro que has tenido, ese capital emocional que tienes en acompañamiento con tu esposa, con tus hijos. Entonces, todo al final de cuentas suma. pues sí. Tengo el caso, y esta es una pregunta muy específica que alguien me pidió que te hiciera sobre esta cuestión del empleo. Tengo una persona que es ingeniero en sistemas, titulado y todo, con 45 años de edad, Ujú. 45, sí, 45 años de edad, y tiene 2 años y no encuentra trabajo. Él hace configuraciones de redes y eso no es programación, no es hacer páginas, sino ya más bien configuraciones importantes para comunicar instalaciones en distintos lugares del país o del mundo. ¿Qué haces cuando en tu especialidad no encuentras lo que estás buscando?
Bien, es un punto que cada vez se presenta más, Luis. Mi primer comentario sería, y lo mencioné hace unos minutos, es hay un momento en donde tienes que aplicar un FODA personal. ¿Qué competencias tienes y qué competencias hay que desarrollar? Eh, Estoy asesorando ahorita a una persona que trabaja en el sector petrolero y pues él andaba en Tabasco, andaba allá en las plataformas y pues él es de Monterrey y dice, ¿y aquí qué hago? Pues aquí no hay nada de eso. Bueno, pues una realidad es que hay que evaluar cuáles son las competencias que tienes y cuáles son aplicables para canalizar esa experiencia hacia algo que pueda haber en tu territorio, en tu zona, en tu área de vida, y al final de cuentas se encuentran. Hay una persona que acompañé en este proceso, bueno, él es metalúrgico y ahorita está trabajando para una universidad desarrollando proyectos de metalurgia y están aportando valor para crear una maestría con algo que la persona tiene. Entonces, esas le llamamos nosotros competencias, cómo alinearlas para un nuevo proyecto. Y esto, pues sí, mi sugerencia es que te acompañes, te hagas acompañar pues de un coach, de un mentor, de una persona que pueda ayudarte en evaluar esas competencias y te pueda dar pauta para ese nuevo proyecto profesional. ¿Cuánto cuesta una consultoría así? Si una persona tiene esta circunstancia, decide acercarse contigo, ¿cuánto tiempo y cuánto cuesta y cuánto tiempo toma? Mira, una evaluación completa puede llevarse alrededor de 7 a 10 sesiones. Si es una evaluación desde la parte de atender el duelo, pues pudiera que quizá pueda hacer unas 4 sesiones. Normalmente una sesión de coaching te cuesta entre 800, 1000 pesos. Si requieres evaluaciones para ver competencias, para ver estilos de liderazgo, habilidades gerenciales, cómo está tu habilidad interpersonal, qué tan hábil eres para vender, cómo está tu parte de estilo gerencial. Normalmente ahí sí cuesta un poquito más por las evaluaciones que tienes que aplicar, pero yo podría decir que las sesiones andan entre 600, 800 pesos por sesión y a partir de eso pues ya puedes definir tú qué tanto. Y en esto me atrevo a decirlo, Luis, hay personas que con 3 sesiones me han dicho, ¿sabes qué, Gerardo? Ya, ya me encendiste la mecha, yo le sigo. Hay personas que se van y regresan 3, 4 meses. ¿Sabes qué, Gerardo? Ya voy caminando, ahora requiero que me apoyes en esta parte. Entonces, el que pone el ritmo y el que pone el tiempo de acompañamiento es precisamente el cliente que está viviendo el proceso. Pero ese sería mi comentario. ¿Y con qué frecuencia se hacen las sesiones? Normalmente las sesiones son semanales o quincenales porque entre cada sesión hay tareas. Yo me acompaño de proyectos de lecturas de películas o de algunos materiales que yo recomiendo consultar, a tal forma que nuestra siguiente sesión va a empezar por revisar las tareas, porque gran parte de lo que nosotros trabajamos, Luis, es en la parte mental. Ujú. Decía hace un rato, si tú cambias tu forma de pensar, por automático tu entorno y todo lo que está a tu alrededor cambia, porque lo ves con ojos diferentes. Claro, Entonces hay personas que me toca acompañarles en el afán de decir, no es que siempre lo he hecho así, ok, por favor ya no quiero que pronuncies eso otra vez. claro. Quiero que tratemos de desaprender algunas cosas y aprender otras. Y esto lo ejemplifico con el caso de la computadora, ¿verdad? El disco duro. Mm. En ocasiones el disco duro está tan saturado que yo tengo que ayudarle a la persona a sacar algunas cositas del disco duro. Y ya que está la carnita, ahora sí empezar a agregar conceptos nuevos. Claro. Sí, sí, claro, claro. Pues muy interesante. Vamos a poner tus redes de contacto aquí al momento de hacer la edición para que la gente se comunique contigo y sobre todo que no se quede con las ganas, que no se quede atorado en esta parte ni del duelo ni del yo lo he hecho así toda la vida y así lo sigo haciendo y no sigo teniendo resultados. O sea, hay que avanzar y se trata de eso, de avanzar. Sí, señor. Y estoy a la orden, Luis, cuando tú lo consideres, por favor, házmelo saber y podemos preparar más temas que puedan ser de apoyo para esas personas que, más que una crisis, recuérdenlo, es una oportunidad. Es que fíjate que la definición de crisis, Gerardo, es momento crítico de oportunidad, tal cual.
en donde si decides bien, te va a ir muy bien, y si decides mal, te va a ir muy mal. Pero no es que la crisis no es sinónimo de que estás en el hoyo. La crisis es una oportunidad que tienes de tomar una decisión u otra, y no más que hay que hacer tomar la decisión correcta para que no caigas en ese hoyo al que yo me refería, ¿no? Entonces sí, qué bien que lo dices. Y la otra, Luis, yéndome un poquito más adelante, a veces me toca a mí inducir esa crisis. Mm. Cuando hay comodidad, cuando hay conformismo, me toca a personas decir, ¿sabes qué? Estoy asesorando ahorita a una persona que tiene ya 17 años en una empresa y siente que le va bien, que tiene un puesto bueno. Dice, pero es que yo creo que necesito algo más. Entonces a mí me toca inducir esa crisis. Claro, Entonces, sí, ¿cómo darte cuenta de que a veces, aunque te sientes cómodo, el sentirse cómodo es un destello de que estás empezando a decrecer? sí, claro. La comodidad mata. Y esto viene desde la salud. Ah, no, es que no salgo a Sí, caminar porque hace frío. Hay que flojera levantarse temprano. Entonces, sí. ¿cómo inducir ese movimiento? Si de afuera no viene, yo tengo que inducirlo para tener un crecimiento y una evolución. Sí, sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues Gerardo, gracias. Solamente que voy a cerrar con dos cosas. La primera, normalmente hago una pregunta que cuando éramos chamacos nos hacían nuestros padres, en fin, nuestros abuelos, y que se pasa en el tiempo y se nos olvida, pero que hoy más que nunca está vigente. Yo creo que está vigente. Y es, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo te diría, no esperes a ser grande. Vive desde tu momento actual. O la otra con un enfoque diferente. Ya eres grande. Solo tienes que creértelo y darle la forma para que los demás lo noten. Ah, muy bien respondido. Muy bien, bien, bien. Como dicen en el ámbito futbolístico, bien bajado ese balón. Oye, y un mensaje de cierre para las comunidades de Entrercanos, si me hicieras favor. Bueno, felicidades a ti, Luis, que tuviste la oportunidad y el Gracias. deseo de este sueño crearlo. Yo lo que les diría a los compañeros, a los colegas que están en ese proceso de evolución y crecimiento es, créetelo, Anda. píntate, haz un dibujo en tu espejo, haz tu dibujo y al final sonríe para ese dibujo. Esa felicidad la tienes en ti, desde ese amanecer de dar gracias, desde ese anochecer de agradecer un día, desde ese entender que quien hace que las cosas sucedan es la persona que está en el espejo. Y voy a repetir algo que mencioné en la sesión, Luis. Si de repente buscamos por qué no salen las cosas, agrégale al final la letra I. Felicidades, deseo lo mejor. Ahí están mis datos de contacto. Con todo gusto estoy a la orden y te haré llegar el material que prometí, Luis. Muchas gracias, muy interesante, muy valioso. Y sí, vamos de una vez a programar, en unos días me comunico contigo para programar otros temas y otras sesiones más adelante, porque siempre es muy útil contar con esta información. Claro que sí. Con gusto, Luis, estoy a la orden y acuérdate, me gusta sumar y aportar. Gerardo, gracias. Me queda claro que lo haces, ¿eh? Y gracias a las comunidades de entrecanos que nos siguieron, que escucharon esta charla. Acérquense a Gerardo porque tiene mucho por aportarles, muchísimo, ya se pudieron dar cuenta y les va a hacer bien, además, les va a hacer mucho bien. Así que muchas gracias. Nos vemos en la próxima charla de Entrecanos. Hasta Gracias. pronto, felicidades.